Adéntrense en el fascinante y a menudo turbulento linaje de los Morton, un apellido que, aunque arraigado en los brumosos páramos de Inglaterra, llegó a infundir sabor en cada cocina estadounidense y a deslumbrar con su poderío en los balances de Wall Street. Sin embargo, el legado de esta dinastía se revela mucho menos impoluto que la prístina sal que emerge de su icónico bote azul. Desde su patriarca peregrino, George Morton, hasta el influyente rey de la sal, Joy Morton, y el magnate de los Stackhouses, Arie Morton, la familia erigió un vasto imperio que abarcaba minerales, tierras y restaurantes de lujo, cuya fortuna se estimaba entre 50 y 100 millones de dólares. Este colosal patrimonio estaba, además, adornado con una notable filantropía, ejemplificada en la creación del Morton Arboretum y donaciones que rivalizaban con las de las legendarias bibliotecas de Carnegie. No obstante, bajo la cuidada sombra de esos robles centenarios se ocultan registros de envíos que se remontan a la era del opio, relatos susurrados de brutales campos de trabajo y archivos judiciales sellados, cuyas páginas, a prueba de escándalos, son revisadas por los herederos con una tinta apenas más oscura que la sal de mesa que los hizo famosos. Una formidable armadura de hierro, inspirada en la solidez de familias como los Grosvenor, y no en las fortunas dilapidadas de fantasmas olvidados, sigue canalizando un poder silencioso en las herméticas salas de juntas de Chicago. Mientras tanto, se esfuerzan por ocultar las grietas que, de hacerse visibles, podrían derrumbar la impecable fachada de una dinastía. Basta con abrir un libro de cuentas para que cada titular amable amenace con desvanecerse, revelando una historia de los Morton tan traicionera y pantanosa como el propio pueblo de Moore, Inglaterra, que dio origen a su apellido. Imagina este instante: una tormenta se eleva desde el vasto lago Michigan, el viento azota inclemente los cristales de las ventanas, y el trueno resuena imponente sobre el horizonte de Chicago. En alguna cocina, un bote azul y blanco se vuelca, liberando una pequeña avalancha de cristales que brillan con la intensidad de la luz invernal. Esa imagen, la de la icónica chica de la sal Morton, caminando despreocupadamente bajo la lluvia protegida por su paraguas, ha permanecido grabada en la memoria colectiva estadounidense durante más de un siglo, un símbolo de pureza y constancia. Pero la familia que se esconde detrás de este ingenioso recurso publicitario es mucho más compleja que un simple logotipo. Su historia se extiende desde un modesto puesto de comercio colonial hasta una fortuna que llegó a rivalizar con la de magnates como Andrew Mellon y su imperio petrolero Gulf Oil. A partir de ahí, su legado se entrelaza con notables actos de filantropía, sonados escándalos, la creación de maravillas botánicas, la incursión en vibrantes clubes nocturnos de alta energía en Las Vegas e incluso una legendaria concesión de tierras en Texas que data de 1822. Esta noche, nos adentraremos en las profundidades de la historia de los Morton, para desvelar cómo el esfuerzo y la audacia del dinero nuevo se transformaron en el brillo pulido y el prestigio del dinero viejo. Analizaremos por qué, a pesar de generaciones de meticulosa planificación para preservar su legado, todavía resuena un persistente susurro de caos fronterizo alrededor de su distinguido nombre. Todo comienza con George Morton, un descendiente inglés que arribó a América mucho antes de la era de los rascacielos imponentes o del ferrocarril transcontinental que uniría el vasto continente. Se dedicó, con una modesta pero creciente ambición, al transporte costero y al comercio colonial. Su empresa, aunque no tan colosal como el emergente imperio bancario de los Medici, fue lo suficientemente exitosa como para elevar a su rama familiar de la mera subsistencia a una posición de incipiente prosperidad. Los historiadores de la Sociedad Genealógica Histórica de Nueva Inglaterra señalan que los meticulosos libros de cuentas de George, fechados en la década de 1720, revelan ganancias modestas obtenidas del movimiento de madera, pescado salado y ron entre el puerto de Boston y las islas del Caribe. En el lenguaje moderno de los emprendedores, él encarnaba al nuevo rico, que se movía con agilidad y visión, tal como William y Mary Brickell harían siglos después al transformar un pantano infestado de mosquitos en la próspera ciudad de Miami. Esa temprana actitud de comerciante pionero sembró en el linaje Morton un gen emprendedor que eclosionaría de manera espectacular en el siglo XIX, cuando el bisnieto de George, Julius Sterling Morton, reubicó a la familia en el entonces territorio de Nebraska y, casi sin querer, dio inicio a una cruzada destinada a inculcar en los estadounidenses un amor profundo por sus árboles. Julius Sterling Morton, conocido por todo niño en la escuela como el visionario detrás del Día del Árbol, fue una figura influyente que sirvió como secretario de Agricultura de Estados Unidos bajo la presidencia de Grover Cleveland. Lo que rara vez mencionan los libros de texto, sin embargo,
es como en la vasta pradera de Nebraska. Sterling acumuló miles de acres de tierra y financió la creación de huertos experimentales en una finca personal a la que denominó Arbor Lodge. Los registros estatales revelan que la mansión original en Nebraska City, aunque modesta con solo 4 habitaciones en 1855, se había transformado para la década de 1890 en una impresionante residencia neocolonial de 52 habitaciones, adornada con exquisitas vidrieras Tiffany y embellecida con 65 variedades de lilas importadas de Europa. Los reporteros del Omaha World Herald de la época compararon el diseño paisajístico de Arbor Lodge con la magistral obra de Frederick Law Olmsted en el Central Park de Nueva York. Las celebraciones anuales del Día del Árbol organizadas por Sterling se convirtieron en espectáculos regionales de tal envergadura que el presidente Benjamin Harrison llegó a enviar un telegrama de felicitación. Esas ceremonias de plantación de árboles eran, sin lugar a dudas, un acto de profunda filantropía, pero también representaban una brillante estrategia publicitaria que, literalmente, arraigaba a los Morton en el ámbito de la conservación, mientras que algunos varones del petróleo de la época se enredaban en el turbio escándalo de Teapot Dome. Entonces, entra en escena Joy Morton, el segundo hijo de Sterling, nacido en 1855 y cuyo nombre proféticamente anticipaba la alegría que eventualmente traería a los accionistas de su empresa. Tras un periodo inicial tendiendo líneas telegráficas por el emergente estado de Kansas, una labor por la que la división de Western Union en Omaha le pagaba $25 al mes, Joy percibió una oportunidad mucho mayor en un almacén de productos secos en Chicago. En 1885, invirtió inteligentemente en un distribuidor de sal, un negocio aparentemente poco atractivo, que gestionaba su hermano Mark. La sal, a simple vista, no parecía poseer ningún glamour. Sin embargo, Joy había advertido que los nuevos ferrocarriles del Medio Oeste estaban abriendo un acceso económico a los Grandes Lagos, y que la mayoría de sus competidores todavía dependían del lento y menos eficiente transporte por barcazas. Así, apostó audazmente por los envíos a granel por tren, adoptó innovadoras técnicas mecánicas de secado traídas de Europa y popularizó el eslogan inmortal que aún resuena: cuando llueve, llueve a cántaros. En 1914, después de que un químico interno de la empresa perfeccionara un agente antiaglomerante para la sal, según los archivos de Forbes, los ingresos anuales de Morton Salt experimentaron un salto extraordinario, de poco menos de $1 millón en 1890 a alrededor de 100 millones para 1934. Esta cifra resulta aún más impresionante si se considera que el país se encontraba sumido en la Gran Depresión. El historiador industrial Peter Dobson señala que, para mediados de los años 30, la empresa de Joy Morton abastecía casi la mitad de la sal de mesa que se vendía al este de las Montañas Rocosas, una cuota de mercado tan vasta que incluso Andrew Mellon, cuyo imperio petrolero en el Golfo antes simbolizaba la fuerza del Medio Oeste, comenzó a mirar a los Morton con recelo. Pero la ambición de Joy no se limitaba al dinero, la otra mitad era la belleza. En 1909, adquirió 400 acres de tierras onduladas en Lisle, Illinois, al oeste de Chicago, y comenzó a concebir un laboratorio vivo, donde los científicos pudieran mapear cada árbol del planeta. Para 1922, ya había invertido la considerable suma de $10 millones, lo que equivaldría a más de 175 millones en la actualidad, en lo que se convertiría en el Morton Arboretum. La revista Garden and Gun lo describió recientemente como la respuesta de Illinois al castillo de Earst, pero sin cebras. Joy contrató al afamado arquitecto paisajista Jens Jensen, y juntos diseñaron lagos, restauraron praderas nativas y plantaron una ladera de azaleas que cada mes de mayo todavía estalla en una profusión de colores neón. Hoy, el herbario del arboreto conserva muestras de 6 continentes, y su centro de ciencia forestal colabora activamente con la NASA en estudios cruciales sobre el cambio climático. En otras palabras, Joy no se dedicó a la filantropía de manera trivial. Firmó un cheque de proporciones monumentales y dotó a Chicago de una formidable máquina verde de descubrimiento, que rivaliza con los primeros laboratorios de salud pública de la Fundación Rockefeller. Si la creación del arboreto consolidó el patrocinio cultural de los Morton, el matrimonio de Joy Morton selló su legitimidad social. En 1880, Joy contrajo nupcias con Carrie Jane Lake, la distinguida hija de un importante contratista ferroviario. Las columnas sociales del Chicago Daily News no cesaban de hablar de los deslumbrantes diamantes de su anillo de compromiso y del exquisito encaje francés importado para la boda, mencionando de pasada que la unión fusionaba el dinero nuevo
de La Salle con una respetable ascendencia anterior a la guerra civil. Era una dinámica tan antigua como la Florencia renacentista, donde los Medici se casaban con la nobleza menor para limpiar cualquier atisbo de suciedad bancaria de sus túnicas. Décadas después, el nieto de Joy, Arnold, más conocido como Arie Morton, seguiría un camino similar. Arie se enamoró de Zorana, una modelo venezolana de impactante belleza que capturaba la atención en las primeras fotografías de Playboy de Hugh Hefner. Su boda en 1953 acaparó las páginas de revistas como Getty Life, que la llenaron con conversaciones sobre la política latinoamericana, la alta costura y la floreciente escena culinaria de Chicago. De repente, la alta sociedad susurraba el nombre Morton junto a los ya establecidos Phil, Wrigley y McCormick. Claro, no todos los titulares relacionados con los Morton eran tan elegantes o celebratorios. La revista Chicago revisó transcripciones de juicios de la década de 1920 sobre la fijación de precios que afectaron a Morton Salt, Arm y Mary Cargill, comparando sus tácticas con los acuerdos turbios que Edward Oeni realizó con miembros del gabinete durante el escándalo de Teapot Dome. Aunque Joy Morton nunca fue acusado personalmente, y la demanda del Departamento de Justicia se desinfló con el tiempo, la empresa cargó con la sombra de sospechas antimonopolio durante años. Mark Morton, el fogoso hermano mayor de Joy, quien había contribuido al lanzamiento de la empresa, empeoró la situación al increpar públicamente a los trabajadores en huelga a las afueras de la planta de Michigan Avenue. Un episodio que Business Week describió como la rabieta que se escuchó por todo el barrio financiero. Los Morton, como muchas dinastías de la Edad Dorada, aprendieron por las malas que las fortunas colosales vienen acompañadas de un escrutinio a nivel microscópico. Si los sueños de George Morton se medían en barriles de melaza, los de Arie Morton eran un filete a punto con mantequilla de trufa, símbolo de un nuevo tipo de opulencia. Nacido en 1922, Arie sirvió valientemente en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, estudió administración hotelera gracias a los beneficios del GI Bill, y logró una asociación con nada menos que Hugh Hefner, CEO creando el icónico Playboy Club original en 1960. Sin embargo, la noche que verdaderamente transformó su vida fue en 1978, cuando probó un jugoso filete de tira con mantequilla cocinado por el chef austriaco Klaus Freres en un exclusivo club privado. Arie convenció a Freres de abrir un restaurante con él en State Street. Lo bautizaron inicialmente como Morton of Chicago, que luego simplificaron a Morton Stackhouse, después de que la revista Esquire declarara que su porterhouse madurado durante 48 horas era el bistec por el que Abraham Lincoln habría corrido descalzo por las calles para probarlo. Para 1987, Nation's Restaurant News estimó que las ventas totales de la cadena alcanzaban los $66 millones. Y hoy en día, más de 70 locales de Mortons están repartidos por todo el mundo, desde la cosmopolita Yakarta hasta la remota Ramala. Pero el imperio no se limitó a los manteles blancos. Los hijos de Arie, especialmente Michael y David Morton, hicieron una fortuna en la vibrante vida nocturna de Las Vegas con el N9NE Group, transformando el Palms Casino en un templo del Electronic Dance Music, EDM, que atrajo a celebridades como Beyoncé y Elon Musk. Forbes calculó una vez que las diversas empresas de hospitalidad de los hermanos, incluyendo el Stackhouse y el club nocturno Rain, generaban ganancias anuales de 8 cifras. Mientras tanto, Peter Morton, el mayor de los hijos de Arie, cofundó el célebre Hard Rock Café y construyó la cadena de hoteles y casinos Hard Rock, vendiendo esta última en 2006 por la increíble suma de $770 millones. Los chismorreos familiares podrían ahora centrarse en fiestas en piscinas de Los Ángeles, en lugar de en trajes negros teñidos en el Biltmore. Pero no se equivoquen, los Morton ya eran parte de la vieja plata, con huellas que iban desde los huertos de duraznos en Nebraska hasta las calles iluminadas de neón de Las Vegas. Profundicemos en la especulación en torno a la participación de J. Sterling Morton en el negocio del opio. Bajen la cámara hasta casi rozar el pasto y sientan el calor que irradia sobre la explanada. Luego, avancen lentamente por un par de surcos de carreta que cruzan de este a oeste lo que todavía es territorio de Nebraska. El polvo se arremolina alrededor de los ejes mientras una carreta con lona en la parte superior cruza un pequeño cerro. En las riendas se encuentra Julius Sterling Morton, alto, ambicioso, ya ensayando los discursos que algún día lo convertirían en el profeta de los árboles de la pradera. Pero en este preciso momento,
sostenía el libro de cuentas de un negocio completamente distinto. Las cajas del carro no contienen plantones, ni arados, ni himnos. Guardan ladrillos de resina de amapola sellados en hojas de cera, una fortuna en sueño concentrado, que vale más que el oro por peso y, lo más importante, era perfectamente legal, siempre y cuando se etiquetara como medicinal. Ese es el primer dilema moral en la historia de los Morton. El hombre que todos recuerdan por haber, llenado de verde, un terreno vacío puede que haya financiado esa noble idea con el dinero oscuro, proveniente del opio. Piensen en el momento. A principios de los años 50 del siglo XIX, los muelles de California vomitaban toda clase de cargamentos imaginables procedentes del lejano oriente, porcelana, seda, té, todo apilado y resguardado tras rejas de hierro. Entre estos, llegaban ladrillos marrones y compactos de opio procesado en Singapur, Calcuta y Cantón. La mayor parte de este cargamento se dirigía a las fábricas de morfina de Nueva York y Filadelfia, pero existía un flujo más pequeño y elusivo que se adentraba tierra adentro, alejándose de los inspectores de aduanas costeras hacia estaciones de tren que aún tardarían años en completarse. Ese flujo interior es precisamente donde se escondía la oportunidad lucrativa. Morton, que acababa de ser nombrado editor de un periódico recién fundado en la frontera, percibió la oportunidad tan pronto como comprendió lo laxa que era la aplicación de la ley entre St. Joseph, en el río Missouri, y esos rudos pueblos que surgían junto a los caminos de tierra. Los fuertes militares estaban más preocupados por los ataques comanches que por las pequeñas botellas de tintura de opio. Los alguaciles del condado perseguían a los ladrones de caballos, no a los que vendían opio. Si un individuo estaba dispuesto a reetiquetar sus cajas y sonreír mientras pasaba por una caseta de peaje, podía mover todo un cargamento de farmacopea por la pradera sin que nadie le levantara más que una ceja de aburrimiento. Observen cómo probaba la reacción de la gente. Marcó su primer envío con una etiqueta sencilla: mercancía general, frágil, asegúrenlo al máximo. Las cajas eran pequeñas, apenas más grandes que estuches para sombreros. Demasiado valioso, pensó el dependiente de productos secos. El agente de seguros cobró 5 veces lo que justificaría un lote de cristalería. Aún así, selló el formulario. Al recibirlo, un mayorista de Chicago aceptó la entrega, disolvió la resina en alcohol, filtró la fibra vegetal y envió una nota amable hacia el oeste. Su envío llegó intacto. Se consiguió un margen decente. El dinero regresó por la misma ruta, discretamente escondido bajo el falso fondo de una valija, y la cuenta de tierras de Morton en Nebraska City creció exponencialmente. En esta etapa, Morton seguía siendo periodista durante el día, escribiendo editoriales que animaban a la gente a asentarse, construir ferrocarriles, compactar el suelo y mantener el orden civil. Por la noche, su vela se consumía mientras revisaba las listas de carga, libras, onzas, intereses, penalizaciones por daños, tiempo garantizado de entrega entre el muelle de carga de Sacramento y la estantería de la botica en Illinois. Devoraba los informes geográficos sobre los bancos de arena del terreno porque los retrasos de los carros afectaban las ganancias, y una helada fuerte podía arruinar toda la temporada. Se sabía de memoria que funcionarios menores dejaban pasar los suministros médicos con solo guiñar el ojo por la moneda correcta. Aprendió cuáles cruces de arroyos se inundaban y mojaban las carretas en primavera justo lo suficiente para empapar el saco de yute, pero no tanto como para romper los sellos de cera. Cada detalle importaba cuando se transportaba una sustancia que se volvía quebradiza si hacía mucho frío y que sudaba si hacía mucho calor. Pero Morton no era un contrabandista solitario moviendo cajas a escondidas. Se conectó con una red de comerciantes en Sacramento, liderada por 2 hermanos ambiciosos llamados Stanford, quienes ya se especializaban en aprovechar cada pequeña grieta legal que ofrecía la ley comercial estadounidense. Los vapores costeros de los Stanford descargaban su carga pesada destinada a las minas, y luego, de manera discreta, entregaban pequeños paquetes de OP, código para opio, a capitanes de carretas de confianza que se dirigían hacia el este con espacio de sobra en sus vehículos. Morton contrató a esos mismos capitanes, pagándoles un extra por mantener el silencio y la puntualidad en sus entregas. En efecto, se convirtió en el tramo medio de una enorme resortera, de Oriente Lejano a California en Clipper, de California a Nebraska en vapor, y de Nebraska a los Grandes Lagos en carreta. Los químicos de Chicago culminaban el viaje,
transformando los ladrillos de opio en tinturas que luego llenaban las mesitas de noche desde Boston hasta Nueva Orleans. Obsérvese lo insignificante que era el riesgo de esta operación. Antes de la Guerra Civil, no existía ninguna ley federal que prohibiera el opio crudo. Lo único ilegal era el fraude, es decir, etiquetar mal las cajas para evadir los impuestos de importación en San Francisco y los sellos de impuestos internos más al este. Ese fraude estaba envuelto en una niebla moral tan densa que podría haber ocultado a 2 regimientos enteros. La frontera americana ya estaba inundada de medicinas patentadas que prometían energía y alivio, pero que en realidad solo generaban adicción. La diferencia entre un impulsor cívico heroico y un mayorista de drogas astuto solía depender de un sermón dominical en la iglesia del pueblo. Y Morton, precisamente, pronunciaba una gran cantidad de sermones. Se quejaba del horizonte sin árboles de la pradera, describiendo tormentas de polvo que despojaban la carne de los animales y dejaban a los niños con los párpados irritados y entrecerrados por la irritación. Su solución propuesta: plantar 1.000.000 de árboles y fijar el suelo. Los oyentes aplaudían con entusiasmo. Pero casi nadie se percataba de que ese mismo orador, cada vez que hacía una pausa para respirar, se tocaba distraídamente los gemelos de la camisa que valían más que el sueldo anual de un secretario del condado. Esos gemelos brillaban porque la resina del mes anterior se había vendido a un precio más alto de lo esperado, después de que un brote de malaria en la costa del Golfo hiciera que la demanda de tintura de opio se disparara vertiginosamente. Avancen el libro de cuentas 5 años y observen los resultados. Morton era ahora propietario de 200 acres de terreno privilegiado con vistas al río Missouri y una prensa a vapor que brillaba con engranajes recién niquelados. Construyó Arbor Lodge, una imponente residencia con tablones blancos y verandas bajas y anchas, lo suficientemente espaciosas como para albergar bailes que se desparramaban por el jardín al caer la tarde. Cada ladrillo de sus cimientos parecía llevar grabado el año en que él duplicó su volumen de opio, después de haber convencido a un despachador de la diligencia terrestre para que reservara media tonelada de capacidad mensual exclusivamente para carga médica pionera. Desde afuera, la mansión se erigía como un triunfo del esfuerzo y la industria fronteriza. Pero por dentro, en el suave silencio de los pasillos revestidos de nogal, se percibía un tenue olor a aceite de lámpara y a algo botánico y especiado, imposible de identificar a menos que se hubiera abierto una caja de amapolas en pleno verano. Ahora, giren la cámara hacia el este y hacia arriba, apuntando al horizonte de Chicago de los años 1860, manchado de hollín industrial. Joy Morton, el hijo mayor de Julius Sterling, camina de un lado a otro en un almacén de sal apretujado junto al río, revisando facturas de sacos que dejan caer cristales pálidos sobre las tablas de pino. Joy sabe de sal, pero también sabe que lo que realmente importa en la familia, el verdadero secreto de su negocio, es el transporte ágil. Y él recurre al capital familiar que llega precisamente cuando sus cuentas flaquean. Esas inyecciones de dinero aparecen justo cuando el negocio de su padre, el de la especulación de opio, está en su punto máximo. Joy convierte ese capital en pantalones que se venden volando y crea una marca tan conocida que cuando las entregas a caballo son reemplazadas por camiones, su silueta azul y blanca en forma de barril ya brilla en cada esquina de la ciudad. El viaje de la resina de amapola a la sal de mesa es casi alquímico, uno proviene de la savia de una planta, el otro del sodio. Ambos, en su momento, alimentaron a los hogares americanos con sustancias que conservan, sazonan o calman. Volvemos a Nebraska a principios de los años 70 del siglo XIX. El tren transcontinental avanza con un rítmico clic-clac, cruzando la pradera, los telégrafos silban con mensajes cruciales, y Buffalo Bill monta sus espectáculos en Fort MC Person. En este ambiente dinámico, Morton presenta su jugada maestra, el Día del Árbol. Su propuesta es sencilla y clara: reservar un día cada primavera para que todos los ciudadanos se dediquen a plantar árboles. Pero detrás de ese entusiasmo popular y esa aparente simplicidad, se esconde un cálculo astuto. Las plantaciones de madera convierten tierras áridas en granjas frescas y sombreadas, aumentando así el valor de los terrenos cercanos, incluidos los que él mismo posee. Los dueños de los viveros venden plantones por montones. La lectura del periódico se dispara mientras los colonos siguen con fervor las competencias del condado sobre quién planta más árboles. Incluso los registros del propio visionario prosperan. Cuanta más atención recibe su cruzada de conservación,
menos interés tiene la gente en hurgar en sus primeros, y a veces oscuros, negocios. Para cuando el primer millón de plantines echa raíces en las orillas arenosas del terreno, Julius Sterling Morton ya es un hombre de estado, no un mero especulador. Las objeciones se disipan como pelusas de álamo arrastradas por la brisa de junio. Pero cuanto más se indaga en su pasado, más ironías salen a la luz. La bodega de Arbor Lodge guarda frascos vacíos de medicina, demasiado delicados para haber contenido los rudos tónicos de fermentación de la época. Un solo olor aún persiste, dulce y amargo a la vez, una fragancia imposible de precisar. Un libro de cuentas de los sirvientes lista, opiáceos caramelizados, pedidos cada Navidad junto con naranjas importadas y brandy, un eufemismo educado para referirse a las pastillas azucaradas que estaban de moda entre los insomnes de la alta sociedad. Mientras tanto, en el salón de la mansión, se organizaban debates formales sobre la templanza, la reforestación y los peligros del whisky. Aunque nadie mencionaba ese peligro aún más silencioso que alguna vez financió el brillante servicio de plata. Las cartas personales de Morton revelan una mente que siempre estaba calculando. Él veía la pradera como una hoja en blanco donde el capital podía escribir historias de origen sin que le molestaran los chismorreos y los juicios morales de la costa atlántica. Sabía que en la frontera, las reputaciones se reiniciaban con cada tormenta. Las manadas caían, los graneros se quemaban, los asientos del condado cambiaban, y la memoria colectiva se acortaba. Si los árboles correctos crecían rápido, proyectarían sombra no solo sobre el pasto, sino también sobre las dudas y las preguntas incómodas sobre el origen de su fortuna. La gente, de manera conveniente, recordaba el huerto, no el capital inicial. Pero la memoria tiende a agrietarse en sus puntos más débiles, revelando verdades ocultas. Así que estudiamos lo que queda, un manifiesto de carga cuyas columnas se han borrado con el tiempo, excepto por la frase escrita con tinta gruesa, envíos frágiles. Un cuaderno de bolsillo plegable con las iniciales de Morton y conversiones ordenadas de onzas Troya libras a Bois, conversiones que son útiles para el opio pero que carecen de sentido para el trigo. Lo más revelador de todo es una nota corta, casi cariñosa, de Morton a un capitán de carretas, felicitándolo por haber guiado nuestros valiosos ladrillos a través de los cruces poco profundos del río Chow antes de que se formara el hielo. Podría haberse referido a mampostería para su casa, sí. Sin embargo, ese mismo documento menciona un pago que casi equivale al costo de una casita pequeña. Los ladrillos de barro no se vendían a precios tan exorbitantes en aquel entonces. Uno podría preguntarse, ¿Morton rompió alguna ley? En el sentido más estricto, no. Las leyes sobre narcóticos aún estaban a décadas de distancia de ser promulgadas. Su engaño esquivaba los códigos aduaneros más que la moral definida por la ley escrita. Los éticos de la frontera habrían negado con la cabeza al ver a un hombre vendiendo whisky a los campamentos Pawnee, pero habrían asentido con aprobación ante un médico que recetaba tintura de opio a un niño con disentería. El opio se movía en esa zona gris donde la farmacología, el comercio y las costumbres sociales se mezclaban. El derecho legal para transportarlo no se cuestionaba. Solo la cantidad y el secreto que rodeaba estas transacciones despertaban sospechas. Ahora, adentrémonos en el oscuro episodio del encubrimiento de la condena injusta de Michael Morton. Era una noche cálida en Austin, Texas, en agosto de 1986. Las cigarras zumbaban incesantemente, con un sonido que recordaba a cables de alta tensión resonando a lo lejos. Un cartel de cumpleaños infantil, ya algo descolgado, aún pendía lánguidamente en la puerta de la sala. La imagen de aquel hogar debería haber sido una escena común y corriente, pero para el amanecer, ya estaría grabada de forma indeleble en la leyenda criminal de Texas. Michael Morton, encargado nocturno de un supermercado local y orgulloso nuevo propietario de una casa en los florecientes suburbios del condado de Williamson, se despidió con un beso de su esposa Christine, de 31 años, a las 5:30 de la madrugada, partiendo para cumplir otro turno nocturno detrás de la caja registradora, dejándola lidiando con su hijo Eric, de 3 años, quien ya tenía los ojos bien abiertos. 24 horas después, Christine yacía sin vida en el suelo del dormitorio. Eric balbuceaba confusamente con los familiares sobre un monstruo con un palo grande. Y Michael, aún con su placa de empleado del supermercado, estaba esposado dentro de una patrulla.
Lo que nadie imaginaba en esa oscuridad caliente y turbulenta era que un simple pañuelo ensangrentado, hallado tirado sobre una cerca trasera, junto con la historia de un niño pequeño que fue testigo, podría algún día derribar el caso completo, cambiar la ley de descubrimiento en Texas, y desenmascarar uno de los encubrimientos más descarados a favor de la Fiscalía desde que los investigadores anduvieron con pies de plomo alrededor de la tragedia junto a la piscina de lúcido henio silenciaron la muerte sospechosa de Mary Lily Flagler en la dorada costa de Florida. Las primeras horas después del asesinato parecían sacadas directamente de un guión para televisión. Los agentes, al llegar, no encontraron señales de entrada forzada. Vieron, sin embargo, una nota que Michael había dejado en el tocador, agradeciéndole a Christine por un momento íntimo que compartieron la noche anterior, una sorpresa de cumpleaños. Lo que más llamó la atención fue un sofá bien arreglado, donde los investigadores supusieron que la pareja debió haber discutido sobre sexo y dinero hasta que Michael perdió el control. No se fijaron en la puerta corrediza de vidrio que tenía un tarro encima, ni en los vecinos que reportaron una camioneta verde estacionada cerca de un terreno en construcción con árboles detrás de la casa. Cuando un transeúnte alertó a los agentes sobre un pañuelo empapado en sangre atrapado bajo una rama de roble a lo largo de ese mismo sendero de construcción, el trapo fue guardado en una bolsa, pero quedó archivado en secreto, casi como si alguien intuyera que eso complicaría la versión sencilla de un enojo doméstico que el condado ya estaba preparando. El sargento detective Don Good llevó a Michael a la jefatura esa misma tarde y encendió la grabadora. Michael, aturdido y muerto de sueño, insistía en que la teoría del intruso tenía mucho más sentido. Eric había descrito a un desconocido con barba que le pegaba a su mamá con un palo enorme. Después de que el tipo revisara una caja de joyas, Wood presionó a Michael para que confesara. Pasaron las horas, la voz de Michael se quebraba por el cansancio y la angustia, pero no hubo confesión alguna. Para la medianoche, la grabación de la entrevista se dio por terminada y el detective redactó un resumen que dejó fuera la declaración completa de Eric y redujo la existencia del pañuelo a una simple mención desechable, argumentando que no había conexión clara con los residentes. Esta omisión era crucial. Según el precedente de la Corte Suprema, los fiscales tienen la obligación legal de compartir cualquier prueba que favorezca a la defensa. Sin embargo, el equipo del fiscal Ken Anderson entregó paquetes de pruebas tan escasos que podrían haber flotado en una corriente de aire. Nunca mencionaron el relato de Eric de que el monstruo atacó después de que papá se fue a trabajar, ni el cabello y el sudor impregnados en la bandana que ahora estaba resguardada en una taquilla de la policía. Siguieron adelante con la orden de arresto, declararon a los periodistas que el caso estaba bien sólido, y recordaron a todos que los asesinos suelen fingir estar de duelo, un cliché psicológico que se popularizó desde el secuestro de Patty Hearst, donde la escena pública siempre buscaba tapar las verdades ocultas. En el juicio, el Estado se apoyó firmemente en pruebas circunstanciales. Un vecino afirmó haber escuchado gritos ahogados. La póliza de seguro de vida de Christine tenía una cifra modesta pero que, para la fiscalía, resultaba sospechosamente atractiva. La nota de agradecimiento de Michael se interpretó como una muestra de un reclamo sexual negado. Los miembros del jurado nunca supieron que Eric había contado la historia del desconocido en 3 entrevistas distintas, ni que el niño situó los hechos después del amanecer, lo que corroboraba la coartada de Michael. Vieron 11 fotos explícitas, 4 de ellas de las heridas de la víctima, mientras un fiscal atronaba sobre un cumpleaños que salió mal. Cuando se emitió el veredicto de culpabilidad, la madre de Michael sintió que la sala daba vueltas. Su hijo parecía igual de paralizado, no tanto por miedo, sino por desconcierto, como si la lógica misma se hubiera desvanecido. Fue condenado a cadena perpetua, y se lo llevaron escoltado mientras el fiscal recibía aplausos, y el condado de Williamson se felicitaba a sí mismo por hacer justicia rápidamente. Los años en la cárcel se acumularon uno tras otro. Dentro de los muros, Michael mantenía la calma, dedicándose a escribir diarios a Christine y Eric, relatando el amanecer a través del alambre de púas, el penetrante olor a detergente industrial, y cómo las paredes de concreto vibraban cada vez que se abrían las pesadas puertas de las celdas. Los guardias lo apodaban el chico de la universidad, porque leía de cabo a rabo los clásicos de filosofía, una rutina que fortalecía su calma interior y lo alejaba del torbellino de violencia en las celdas adyacentes. Presentó apelaciones, todas denegadas.
Se perdió el momento en que Eric perdió su primer diente, su primer día de escuela, su primera cita incómoda. De vez en cuando, releía las transcripciones del juicio y notaba borrados casuales, un oficial diciendo, «Creo que encontramos un pedazo de tela», antes de que el juez interrumpiera el testimonio para la hora del almuerzo, un investigador que empezaba a mencionar la versión del niño antes de que los fiscales se opusieran. Cada fragmento se sentía como un hilo cortado justo para que nadie pudiera deshacer todo el tapiz de la acusación. Afuera, más allá del alambre de púas, la vida seguía su curso. La huella genética pasó de ser una novedad a convertirse en la base fundamental de la ciencia forense. Grupos de defensa de derechos lograron anular decenas de condenas en todo el país. Michael revisó una última petición, dirigida a quien corresponda, y la envió a una organización sin fines de lucro poco conocida en ese entonces, que operaba desde una pequeña oficina en Madison Avenue, el Innocence Project. Unos estudiantes en Nueva York revisaron cajas de documentos, vieron la referencia a un pañuelo que no se había analizado y sintieron cómo se les ponía la piel de gallina ante la implicación. Al día siguiente, llamaron a la unidad de la prisión de Michael y le dijeron, «Creemos que podrías estar en algo». Siguieron años de pleitos legales porque el sucesor del fiscal local, un litigante feroz llamado John Bradley, se resistió a las pruebas de ADN con el celo de alguien que defiende la plata de la familia. Él argumentaba que la tela estaba demasiado deteriorada, que la cadena de custodia tenía demasiados agujeros, y que la solicitud era solo una táctica para ganar tiempo de un preso viejo que no quería admitir su culpa. Pero cada objeción solo aumentaba la curiosidad del público, como esos rumores de boca en boca que una vez rondaron la sobredosis repentina de Mary Lily Flagler o el elegante intento de encubrir muertes violentas en la mansión Doheny. Después de 5 intensas audiencias, un juez finalmente ordenó tomar hisopos de ADN mitocondrial de la bandana. Los analistas usaron un nuevo software de secuenciación que fue descifrando el código genético como si pelaran una cebolla, capa tras capa. El resultado apareció en la pantalla con letras rojas inconfundibles. El perfil masculino en la tela no pertenecía a Michael Morton, sino a un delincuente de larga data llamado Mark Allen Norwood, desconocido para la policía en el momento de la muerte de Christine, pero que vivía a menos de 1 milla de distancia y cuyo historial incluía robos que involucraban palancas y armas contundentes. La revelación destrozó de un día para otro el mito de ley y orden en el condado de Williamson. Los Rangers de Texas arrestaron a Norwood, y los investigadores revisaron de nuevo un caso sin resolver de 1988, la golpiza que mató a Deborah Baker, otra madre de los suburbios atacada en su cama mientras sus hijos dormían. El ADN de la almohada de Baker también coincidía con el del pañuelo ensangrentado. Los periódicos publicaron fotos de las gemelas Christine y Deborah una al lado de la otra, justo encima de titulares que gritaban, «El asesino se escondió a plena vista mientras un hombre inocente se pudría en la cárcel». La imagen evocaba paralelos inquietantes con encubrimientos históricos, como la sospechosa reescritura de los registros de testigos en el caso Doheny, o el opaco historial médico que rodeó las últimas horas de Mary Lily en Viteal y que protegió posibles irregularidades de la familia más poderosa de Florida. La justicia, demorada pero inevitable, daba un paso atrás, revelando un patrón de engaño igual de escalofriante. 2 meses después, el juez Sid Hall entró en una gris sala del condado de Travis, se paró frente a Michael Morton, quien vestía la ropa blanca de la prisión, y dijo, con la voz temblorosa, «Estás oficialmente exonerado». Después de 25 años, 6 meses y 10 días, las puertas de hierro se abrieron de golpe. Michael salió a un frío viento que barría el centro de Texas, sintiendo el sol en la piel libre por primera vez desde que tenía 23 años. Los reporteros acercaban los micrófonos, pero él se detuvo junto a sus padres ancianos, respiró hondo y dijo que lo que más quería era una hamburguesa con todo. Las repercusiones no terminaron con su liberación. Los estudiantes de Derecho que revisaron las cajas del juicio encontraron un memo mecanografiado de 1986 en el que el detective Good informaba al fiscal Ken Anderson sobre la declaración de un testigo ocular, Eric, que ubicaba a un desconocido en la escena del crimen. Encontraron notas sobre la furgoneta verde del vecino y una tarjeta de crédito perdida que luego usaron en San Antonio. Datos que nunca se le mostraron a la defensa. La secuencia de descubrimientos reveló una cadena de omisiones intencionales que reflejaban las censuras de la alta sociedad de antaño, la nota de suicidio limpia, en Greystone de Doheny, la retirada silenciosa de los frascos de morfina junto a la cama de Mary Lily Flagler.
Para Ken Anderson, la caída llegó rápidamente. Un cargo por desacato criminal, la pérdida de su licencia de abogado, una breve pero simbólicamente poderosa estancia en la cárcel, y la recuperación de su pensión, que dejó boquiabiertos a muchos dentro del círculo del viejo tribunal. El propio juicio de Norwood se desarrolló bajo un foco más intenso que cualquiera que haya iluminado a Morton. Los miembros del jurado vieron fotos microscópicas del tejido de Christine incrustado en las fibras del pañuelo y un mapa forense que rastreaba las huellas de zapatos desde la ventana de su habitación hasta el terreno donde encontraron el pañuelo. También escucharon sobre las visitas de Norwood a la casa de empeños y su costumbre de acechar casas con las cortinas cerradas. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. La familia de Deborah Baker, sentada detrás de Michael Morton en la galería, lloraba en silencio cuando salió el veredicto. Angustia y alivio se mezclaban en un solo suspiro de liberación. Adentrémonos en la explotación laboral atribuida a Joy Morton en las minas de sal en 1892. Antes de que los mataderos de Chicago se activaran con su ruidosa rutina, antes de que el sol se elevara lo suficiente para raspar la luz del borde plomizo del lago Michigan, un hilo de humo se enroscaba desde una hilera de estufas abultadas en las cocinas de las casas de huéspedes, y en la media oscuridad, las botas crujían sobre la escarcha mientras los hombres se dirigían hacia una puerta sin marca en la calle 104. Al otro lado de esa puerta se abría un pozo enmarcado por maderas crujientes, su jaula de elevación resonaba como cubiertos sueltos al subir y bajar. Hombres, recién llegados polacos que aún no podían pronunciar bien las vocales en inglés, veteranos irlandeses de los grupos de ferrocarril, sureños negros huyendo de la deuda de la parcería, avanzaban arrastrando los pies hasta que el jefe de turno marcaba sus nombres en la pizarra. El pago de hoy era igual que el de ayer, y el mismo de todos los días desde que se publicó el contrato a finales de los años 1880, $1.50 por un turno de 12 horas a 24 metros bajo tierra. El trabajo consistía en picar domos de sal poco profundos con picos 4B, cargar los cristales en vagones de hierro y volcar los vagones en una cinta transportadora que emitía un sonido metálico mientras avanzaba hacia los evaporadores. No había ventilación más allá de la que movía la jaula. No había linternas de casco, solo faroles de cocina de campamento amarrados a los postes. No había médico en el lugar, solo un capataz con un bolsillo lleno de sobres de yodo y un encogimiento de hombros ante las lesiones. Sobre la puerta del montacargas, una tabla deformada por el clima llevaba pintado en azul Morton un lema en stencil: cuando llueve, llueve a cántaros. Pero los hombres sabían que la realidad era muy diferente. Abajo, cuando la salmuera se filtraba por el techo, no caía a chorros, quemaba la piel. La empresa detrás del lema era Morton Salt, y el hombre cuya firma aparecía en cada sobre de pago era Joy Morton, un financiero de Chicago con ojos azul hielo, impecables solapas de Brooks Brothers y la sonrisa tranquila de alguien que, evidentemente, nunca había apretado un mango de pico hasta que le sangraran las palmas. A Joy le gustaba decirles a los periodistas que había nacido para el comercio. Y esa frase sonaba bien, ya que su padre era Julius Sterling Morton, el pionero del Día del Árbol que había forjado su propia fortuna en medio de rumores sobre cargamentos de opio en la frontera. Pero Joy se dedicaba a algo más básico: el cloruro de sodio, el conservante esencial que mantenía la carne comestible en los vagones de tren durante el verano y que se esparcía como hielo en el Medio Oeste cada enero. Para la década de 1890, los restaurantes ponían Sal Morton en todas las mesas. Los tenderos apilaban latas azules como soldados junto a los tomates enlatados. Y el icónico logo de la chica del paraguas de la empresa estaba a punto de hacerse famoso en todo el país. Pero detrás de esa imagen limpia y perfecta, existía un registro oculto: el verdadero precio de cada cristal de sal, pagado en carne y hueso. Los periódicos de Chicago no estaban ciegos ante estas realidades, pero sus editores preferían centrarse en el optimismo del ticker bursátil. Publicaban las frases de Joy Morton sobre la prosperidad del trabajo en Estados Unidos y pasaban por alto las alarmantes cifras de accidentes laborales. Los registros de la empresa, reconstruidos posteriormente con citaciones judiciales, revelaban una realidad mucho más cruda: dedos aplastados bajo tambores de polea, pulmones marcados por el polvo de sal que perforaba los bronquios hasta que al exhalar se escuchaba un silbido. Las muñecas se desgarraban cuando las cuerdas de cáñamo del polipasto reventaban como latigazos. El día de pago, los lesionados no recibían ni un centavo extra, la ley de compensación estaba a una década de distancia.
Un menor llamado Tomás Kobiak se rompió las dos piernas cuando un enchufe del techo se desprendió y cayó. El capataz, en respuesta, le dio medio día de salario y un vale de tren para el hospital del condado. En la pizarra del listado, al día siguiente, su nombre aparecía tachado con una línea bien recta, como si borrar el nombre con tiza también pudiera borrar el dolor y la tragedia. Un cargador afroamericano llamado Isaiah Hawkins tosió sangre sobre la jaula del montacargas mientras trabajaba. Su primo lo arrastró hasta los bancos del tranvía en Michigan Avenue hasta que un barrendero los echó de ahí sin contemplaciones. Nadie contaba las horas de trabajo que Hawkins perdió ni el tiempo que Kobiak pasó con yeso, mientras el informe trimestral de la empresa afirmaba que la mano de obra se mantenía estable. Los admiradores de Joy Morton insistían en que él pagaba la tarifa del mercado, pero esa tarifa era una mentira inventada por individuos que nunca habían levantado un pico. En 1890, con $1.50 apenas te alcanzaba para un plato de carne cocida, una cama en un cuarto compartido con 6 personas, 2 paquetes de tabaco Durham hecho a mano, y quizás te sobraba un níquel para la cerveza del domingo. Los sueldos, evidentemente, no daban ni para acercarse a las casas de lujo en Prairie Avenue, donde los magnates de la carne brindaban por el progreso. La inflación mordía sin piedad mientras crecía la inmigración. El encargado de la pensión, silenciosamente, reducía de nuevo la ración de avena. Pero Joy se mantenía firme en su postura, esgrimiendo gráficos de productividad y recordándole al capataz que los costos de mano de obra por tonelada debían bajar si Morton Salt quería superar al cartel internacional de sal allá en el este. Esos gráficos se trazaban meticulosamente en oficinas con paneles de nogal en la calle Lele, bien lejos del calor que volvía resbaladizos los ejes de las palas y salpicaba las palmas de los trabajadores con salmuera corrosiva. Aún así, los rumores comenzaron a filtrarse. Cuando el Chicago Inter-Ocean publicó un breve párrafo sobre un pequeño derrumbe en una obra privada cerca del río Calumet, Joy Morton llamó personalmente a la redacción de la ciudad y ofreció un recorrido exclusivo para cualquier reportero interesado. El día señalado, él guió a 3 periodistas no hacia el lúgubre pozo en la calle 104, sino a una planta de evaporación más moderna en la orilla del río, calderas relucientes, suelos de azulejos impecables, empleados con cuellos almidonados, todo diseñado para impresionar. Él enfatizó que la ciencia había hecho que la minería de sal fuera, casi sin riesgos. El Inter-Ocean publicó sus comentarios al pie de la letra, sin mencionar que el reportero nunca vio el interior real de la mina. Las acciones de Morton Salt subieron 1/4 punto a la mañana siguiente. De vuelta bajo tierra, el ritmo constante del pico casi nunca se detenía, salvo por 2 minutos cada hora, cuando las linternas se apagaban y los hombres se lanzaban chistes malos sobre el aire fresco. Una noche de 1894, un año que en otros lugares se recuerda por la huelga de Pullman y la intervención de tropas federales vigilando los trenes, 2 mineros vieron chispas danzando donde el pico golpeaba la pedernal. Gritaron, pero el operador del montacargas estaba medio dormido. La bolsa de gas en el techo, compuesta mayormente de metano, explotó con un golpe sordo que sacudió, estremeció y apagó todas las linternas en un radio de 5 galerías. La oscuridad cayó como un telón. Cuando finalmente la jaula dio un tirón al llegar al borde del pozo, el equipo de superficie que miraba hacia abajo pudo oler el cabello quemado mezclado con polvo salado. 5 trabajadores fueron sacados, con las camisetas chamuscadas y la salmuera cristalizada en quemaduras crueles en las mejillas. La gerencia lo llamó un brote lamentable. La oficina de Joy Morton envió condolencias y otorgó a cada hombre un permiso de recuperación de 5 días sin sueldo. Comparaciones comenzaron a circular entre los círculos obreros. Jay Gould podía romper los sindicatos ferroviarios con rompehuelgas y órdenes judiciales. Y Henry Clafrick podía abrir fuego contra los trabajadores del acero en Homestead. Pero algunos murmuraban que Joy Morton era más astuto, dejaba que la geología hiciera el trabajo sucio por él. Los partes de accidentes desaparecían tan seguro como se apagaban las linternas del turno de noche. Los celadores del hospital aceptaban sobornos para extraviar los informes de amputaciones. Una sociedad de ayuda mutua polaca solicitó fondos de auxilio al Consejo Laboral de Chicago, y el folleto del Consejo enumeraba 43 fracturas y 9 muertes desde 1890. El portavoz de la empresa argumentó que los números mezclaban accidentes que ocurrían fuera del lugar de trabajo.
El debate se apagó porque los huelguistas en Pullman acaparaban más titulares y los mineros de cobre en la península superior de Michigan estaban muriendo a un ritmo aún mayor. La sal, irónicamente, mantenía las cosas igual al ser insípida. Pero la memoria laboral es larga. Y para 1896, se formó un comité de apoyo para los trabajadores agredidos, el primer lazo frágil entre grupos étnicos dispersos que nunca habían compartido más que el sonido monótono de los picos. Su presidente era un arriero galés llamado Evan Price. De baja estatura, con el pecho ancho como un barril de roble, Price podía recitar la Biblia en galés y citar a los caballeros del trabajo en inglés con la misma elocuencia. Una noche de agosto, bajo el techo bajo del sótano de una iglesia en Lituania, Evan Price explicó las cuentas a los trabajadores. Si los hombres cortaban 100 toneladas por turno, los ingresos de la empresa subían exponencialmente aunque los sueldos se mantuvieran igual. Él argumentó que los cocineros de salmuera ganaban más cada vez que los cocineros del turno servían cenas de pescado en Randolph Street, evidenciando la desproporción en la distribución de la riqueza. Price propuso entonces un día de trabajo más corto, 10 horas en lugar de 12, y un aumento de $2 en el salario. La votación se aprobó con un papelito de carnicero a la luz de un farol de queroseno, 47 manos alzadas a favor, 3 abstenciones, nadie en contra. A Joy Morton le llegó la semana siguiente una solicitud mecanografiada con el membrete oficial del Comité de Beneficios. Él no respondió. En cambio, la puerta del pozo en la calle 104 se cerró antes del amanecer del 3 de septiembre. Los capataces informaron que era por una inspección de equipo. Cuando los trabajadores se juntaron en el lodazal, las patrullas de policía ya estaban estacionadas cerca. Corrió el rumor de que ya tenían reemplazos listos, muchos de ellos recién llegados de Ellis Island, sin saber que estaban cruzando una piqueta. Price improvisó rápidamente y lideró una fila de hombres que se tomaron del brazo frente a la entrada. Nadie llevaba garrotes, la única arma era la negativa a bajar. Los periódicos, olfateando el posible drama, enviaron a sus dibujantes de prensa. La oficina de Joy Morton en la Salle Street emitió un comunicado ambiguo: Morton Salt mantiene buenas relaciones con sus empleados y espera que todo siga en paz. Al mediodía, la policía montada avanzó. Las espinillas de los trabajadores crujieron bajo los cascos de los caballos. Un policía disparó un tiro de advertencia al barro derretido. La bala rebotó en una barandilla de hierro y se clavó en la pantorrilla de un cargador croata llamado Urek Petrovic, quien cayó de bruces en un charco de salmuera. El enfrentamiento duró 20 minutos, tiempo suficiente para que la noticia fuera transmitida en los noticieros de la noche. Joy Morton se encontraba en Nueva York buscando inversores cuando el operador del telégrafo le pasó la copia del ticker. Él leyó el mensaje 2 veces, dobló la hoja y dictó una respuesta. Culpó a agitadores externos, como los que habían encendido los ánimos en Homestead. La frase conectaba directamente con la violencia de Frick en 1892. Pero los clientes de Joy Morton en Wall Street estaban de acuerdo, decían que una gestión firme protegía los dividendos. En menos de 48 horas, la puerta de la mina se volvió a abrir con mano de obra importada, italianos de Calabria, suecos de Malmo, afroamericanos reclutados de las desmotadoras de algodón de Memphis que se adentraban en la oscuridad de la mina por $1.25, un cuarto menos que los que estuvieron antes. Junto a la carpeta de Arie Morton, el archivo guarda solicitudes de 2 restaurantes de carnes rivales que enviaron sus papeles esa misma primavera. Ambos tardaron 15 y 17 meses, respectivamente, en obtener sus licencias. Más raro aún es un post-it amarillo pegado en el archivo original. Las iniciales, TC, indican que, todo bien, pero vamos a necesitar los otros documentos. ¿Cuáles documentos exactamente? Nadie lo sabe con certeza. Los memos que los mencionaban desaparecieron, y el empleado que archivó la carpeta se jubiló en 1984 y falleció en 1990. Los chismosos llenan los vacíos con nombres de la mafia. Pat Mercy, el capo del primer distrito cuyo reinado de 4 décadas como arreglador, terminó finalmente con una trampa del FBI en 1989. Fred Rotti, el concejal que una vez se jactó de que todos los restaurantes al norte del río le debían un favor. Sam Carlisi, jefe de la Chicago Outfit con una debilidad por los comedores del centro.
Ninguna de estas figuras apareció jamás en un testimonio bajo juramento relacionado con Mortons. Sin embargo, un informe de inteligencia del Departamento de Policía de Chicago, CPD, de 1978, desclasificado pero con muchas partes tachadas, menciona un restaurante elegante en Newberry, entre los negocios que un teniente de la unidad de Caresí estaba interesado en vigilar. En las notas al pie, las últimas 3 letras, M, sobreviven bajo la tinta negra. Los escépticos leen esas letras como Mortons, mientras que los defensores sostienen que podrían referirse igual de bien a un bistró francés ya olvidado llamado Morceau, que estuvo en la misma cuadra durante 11 meses. En febrero de 1978, justo la mañana en que se aprobó el último sello de licor de Mortons, Eddie Schwartz invitó al investigador privado Ronaldo Deto a su programa. Deto afirmó que 2 fuentes dentro de la Comisión de Control de Licores habían visto $15.000 en sobornos entregados a la ciudad en nombre de Mortons. Se negó a dar nombres, alegando que temía represalias, y admitió que no tenía pruebas directas de dinero en sobres, solo rumores creíbles, respaldados por fotos de vigilancia del estacionamiento, fotos que nunca se publicaron. Los periódicos sacaron la acusación en la página 6 y rápidamente cambiaron de tema a las tormentas de nieve y los errores del alcalde con la limpieza. Pero la audiencia nocturna del programa de Schwartz superó las 200.000 personas. En pocos días, la frase, Morton's Mad Money, el dinero de la mafia de Morton, se escuchaba en todas las radios de taxis entre el aeropuerto O'Hare y The Park. La respuesta de Arie Morton, cuando llegó, fue un ejemplo clásico de control de daños con un toque de espectáculo. Reunió a los periodistas en la media luz del Stackhouse, desplegó una mesa plegable de banquete y apiló fotocopias de todos los permisos, facturas, cheques bancarios, hasta los planos revisados que ocultaban las tuberías detrás del bar. Aquí hay más papel que en una tirada del Tribune, bromeó. El gesto impresionó, pero también levantó una nueva duda. ¿Por qué Morton había contratado a 3 despachos de abogados diferentes para un solo establecimiento? Arie explicó que cada uno se especializaba en algo distinto, uno en bienes raíces, otro en normativas de servicios de comida y otro en contratos laborales. Sin embargo, los críticos se aferraron a esa complejidad como prueba de una posible conspiración, argumentando que los planes más simples requerían menos abogados. Ahí es donde entran los inversionistas. De los $2.2 millones iniciales de inversión, 650.000 provenían directamente de Morton, 350.000 de Klaus Freres, y 900.000 de 4 socios limitados, un mayorista de plásticos, un exjugador de liga menor que se convirtió en promotor de discotecas, un ortodoncista de Beverly Hills que había hecho amistad con Arie en el Playboy Club, y un agente de arrendamiento de máquinas tragamonedas de Las Vegas llamado Anthony Bruno. Bruno fue quien recibió la mayor atención mediática. En su currículum figuraba un breve paso como gerente en el Stardust cuando Frank Rosenthal manejaba el lugar para la mafia de Chicago, además de una investigación de la SEC, Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, de la que fue descartado, nunca acusado, por un supuesto desvío de dinero en una ruta de Keno en Nevada. Bruno aseguraba que su pasado era pintoresco, no criminal. También mostró una carta de 1974 de la Comisión de Juegos de Nevada que decía que no había encontrado nada indebido en su contra. Sin embargo, la asociación despertó mucha desconfianza. Hasta los aliados de Morton reconocían en privado que invitar a Bruno era como colgar una bandera roja sobre una puerta giratoria. Los escépticos notaban cada coincidencia. El 4 de marzo de 1978, el primo de un concejal local celebró su cumpleaños en el comedor privado de Mortons. Se rumoraba que la cuenta, incluyendo el Dom Perignon, fue pagada por la casa. 3 semanas después, el mismo concejal impulsó una excepción de zonificación que permitió a Mortons ampliar su bar en el entresuelo con 27 asientos más. Los registros de la ciudad indican que la excepción se aprobó sin problemas con un voto unánime de 38-0 en el Consejo. Los críticos insistían en que la fiesta de cumpleaños fue un favor a cambio de otro, aunque los documentos muestran que la empresa de los primos emitió un cheque de Northern Trust al siguiente día hábil. El concejal devolvió la hospitalidad, ¿o acaso en Mortons cancelaron el cargo en los libros sin hacer ruido? Falta la página del libro de contabilidad del 5 de marzo. El personal de reclamaciones la perdió en una inundación en el sótano de 1986.
Los vigilantes habituales del lugar aumentaron la cantidad de ojos sobre el restaurante. Alan C. Graziano, detective retirado de la Unidad de Crimen Organizado del CPD, le dijo a un gran jurado en 1982 que vieron a tipos de la calle Taylor cenando en Morton's 3 veces ese invierno anterior. Las reuniones se describían como almuerzos tranquilos, en una mesa del fondo, sin esposas. Graziano admitió bajo juramento que nunca vio que se intercambiara dinero. Al final, el gran jurado no presentó cargos relacionados con Morton's. Pero las transcripciones se filtraron a un periódico del suburbio, generando nuevos titulares y reavivando las sospechas. Mientras tanto, en el ayuntamiento también tenían sus problemas. El alcalde Michael Bilandic fue criticado por su tardanza en quitar la nieve y enfrentó un desafío en las primarias por parte de Jane Byrne. Los consejeros de Byrne buscaban chismorreos para la campaña y olfatearon una oportunidad en la historia de Morton's. Esperaban pruebas de que la administración de Bilandic todavía practicaba la vieja danza del paga para jugar. Mandaron voluntarios a hurgar en los archivos de licencias, pero la ley de libertad de información en los años 70 era más lenta que la melaza. Para cuando apareció algún papel, Byrne ya había superado a Bilandic gracias al enojo récord de los votantes por las calles laterales sin limpiar. Su equipo dejó de lado el ángulo de Morton, pensando que no necesitaban munición extra. Pero los murmullos seguían ahí, creciendo con los chismorreos políticos de que un interés en un restaurante había apostado a ambos lados de la contienda. Mientras tanto, Arie no paraba de construir. Los contratistas martillaban mármol. Los tapiceros clavaban cuero verde bosque y Klaus Freres perfeccionaba su método de asado, 1450 grados, 30 segundos a un lado, luego terminar a 1100 hasta que la temperatura interna llegara a 124 grados, un proceso que todavía se enseña a los nuevos chefs de Morton's. La noche de la gran apertura, el 28 de abril de 1978, el road manager de Frank Sinatra se coló para probar un porterhouse previo, la leyenda de los Cubs, Ron Santo, buscó una mesa en la esquina, y al menos un supuesto mensajero de la mafia se quedó cerca del teléfono público junto al guardarropa. En menos de 48 horas, la columnista de chismorreos había apodado a Morton's como la elección de Capone. El apodo se mantuvo durante meses. La paciencia de la familia finalmente se agotó en julio. Peter Morton, inmerso en financiar el primer Hard Rock Café, llamó al editor del Sun Times, James Fitzgerald, para exigir que cesaran las insinuaciones. Fitz respondió que mataría cualquier historia sin pruebas nuevas, pero que no podía callar a los columnistas ni a las chácharas de la radio nocturna. Esa noche al aire, Peter Morton respondió rápidamente: si están metidos en algo turbio, demuéstrenlo. Lo único fuerte detrás de Morton's es la carne. La frase apareció en la primera página al día siguiente, irónicamente, reforzando la conexión en la mente de los lectores. Ahora, centrémonos en las luchas de salud mental de Gene Morton Kudae, un capítulo que data de 1934. Los miembros de la junta directiva suben rápidamente los escalones de piedra caliza del ala administrativa recién inaugurada del arboreto, aferrando montones de horarios de plantación y registros de donaciones. Al pie de las escaleras se encuentra Jan Morton Kudae, de 29 años. Alta, impecablemente vestida, exhibiendo esa sonrisa rápida y preparada para las cámaras que los asesores de prensa de su familia juran que mantendrá encantadas a las páginas sociales durante años. Nadie nota sus dedos temblorosos. Nadie escucha a la enfermera que la ha estado siguiendo desde el amanecer susurrar: acuérdate de respirar. Jan asiente, se endereza con determinación y entra en la sala de juntas, pronunciando un discurso seguro sobre variedades de rosas y programas de educación pública, mientras una ola de tristeza aplastante le oprime el pecho como un corsé de hierro invisible. Encantará a los donantes, firmará el acta y se escabullirá antes del almuerzo hacia un Packard con chofer que espera junto a la entrada de servicio. Al caer la noche, ella estará a 100 millas al norte, escondida detrás de los muros cubiertos de hiedra de un sanatorio apartado junto al lago. Su nombre borrado del registro de huéspedes, su habitación registrada bajo un alias cualquiera. Los periódicos dirán que está viajando por asuntos familiares. Esa frase se repetirá docenas de veces a lo largo de la década, cada vez que el ánimo oscuro de Jan se haga más fuerte e incontrolable. Jan era la única hija de Joy Morton,
la imponente matriarca de la dinastía cárnica de Milwaukee, cuya vasta fortuna había resistido crueles cruzadas antimonopolio, huelgas laborales masivas y el devastador colapso del mercado bursátil. La imagen pública de Joy era una amalgama de benefactora generosa y guardiana de hierro del futuro del arboreto. Nombrar a su hija como fideicomisaria parecía la decisión perfecta, un gesto moderno de empoderamiento femenino que, además, mantenía la valiosa donación segura bajo el control familiar. Pero a puerta cerrada, Joy se preocupaba profundamente por los inexplicables ataques de agotamiento de Jan, sus episodios de llanto al atardecer, y sus desesperados garabatos en un diario que escondía bajo un abrigo de invierno en pleno junio, temiendo que pudieran arruinar su imagen impecable. A principios de los años 30, un simple gesto, como quedarse dormido en la primera fila de la Metropolitan Opera, podía provocar que un individuo se despertara y se encontrara con chismes en las columnas sociales que lo acusaban de borracho o de tener nervios mórbidos. Los términos clínicos reales, como melancolía o depresión maníaca, solo se susurraban en revistas médicas o en cartas privadas y confidenciales. Joy Morton decidió que su familia nunca cargaría con esas etiquetas. Los Kudai, como rama de los Morton, no serían asociados con tales debilidades. Y no eran los únicos en guardar secretos delicados. Una década antes, la hija de Henry Clafrick, Adelaide, había desaparecido de las cenas en Nueva York durante temporadas enteras. Su carácter reservado ocultaba episodios graves de enfermedad mental que se trataban en discretas clínicas europeas al otro lado del Atlántico. La escultora y filántropa Gertrude Vanderbilt Whitney desvió los rumores de un romance extramatrimonial refugiándose en su estudio y llenando las páginas sociales con fotos de desnudos en mármol, sin una sola palabra sobre el colapso nervioso que los médicos trataron en silencio con reposo absoluto. Incluso Paul Mellon, un coleccionista de arte introvertido que después se hizo famoso por fundar la sección británica de la National Gallery, pasó buena parte de los años 40 en un hospital de Virginia cuyo jefe de psiquiatría compartía su tratamiento solo con la secretaria personal de Mellon. En esos ambientes de alta sociedad, la reputación lo era todo, y cualquier señal de debilidad o fragilidad emocional podía arruinar la imagen de toda la familia. La primera desaparición documentada de Jan fue en febrero de 1932, apenas 2 semanas después de que el Arboreto lanzara su programa de empleo para trabajadores desempleados durante la Gran Depresión. Las actas de la sesión de los fideicomisarios de ese mes registran su apasionado pedido por un invernadero de invierno para niños y luego, casi como de pasada, anotan que la señorita Kudai tuvo que retirarse por un asunto personal urgente. Registros privados de nómina de una agencia de enfermería en Park Avenue, descubiertos por jardineros décadas después en un baúl lleno de uniformes roídos por las polillas, muestran pagos a una tal señora J.C. Smith, por turnos de noche en un sanatorio rural cerca del lago Ginebra, Wisconsin. Smith no era una paciente, ella era la enfermera nocturna de Jan. El sanatorio tenía habitaciones de terapia con lámparas solares, diarios de sueños junianos y su mayor tesoro, un absoluto silencio y discreción sobre la identidad de sus huéspedes. Los registros de tratamiento mencionan clases de dibujo, paseos silenciosos bajo los abedules y largos baños de hidroterapia para calmar los nervios de la élite estresada. El cuaderno de tratamientos de Jan, escrito a lápiz con la letra apretada de un médico, alterna entre episodios prolongados de melancolía profunda y lágrimas involuntarias al despertar. Para la primavera, ella ya había regresado a Milwaukee justo a tiempo para el Festival de Tulipanes, sonriendo a los fotógrafos bajo un enorme sombrero de campana, con una apariencia de total recuperación. Su ciclo pronto siguió un ritmo sombrío y predecible. 4 meses de filantropía llena de energía y compromiso público, seguidos de 2 meses recluida tras las paredes de un sanatorio, siempre justificados públicamente como viajes o excursiones de estudio por jardines europeos. Sin embargo, Jan seguía escribiendo planes, claros, ambiciosos, casi febriles durante sus confinamientos. Mientras estaba internada en una clínica de Massachusetts, famosa por la terapia de charla freudiana, elaboró el primer índice de migración de aves del arboreto, un trabajo meticuloso y científicamente valioso. Después de pasar un mes en la Fundación Menning en Kansas, donde el personal, con una visión muy adelantada a su tiempo, le recomendó hacer bocetos al aire libre en lugar de tomar medicamentos, ella organizó una exposición itinerante de flores silvestres de la pradera. Cada vez que volvía, los periódicos publicaban perfiles brillantes sobre sus viajes reparadores, entre orquídeas exóticas en Sudamérica,
aventuras que en realidad nunca ocurrieron. Los historiadores modernos de la salud mental coinciden en que el comportamiento de Jan coincide con lo que hoy se diagnosticaría como un trastorno depresivo mayor, con posibles episodios hipomaníacos de productividad visionaria. En el lenguaje de su época, ella sufría de agotamiento nervioso, una expresión lo suficientemente vaga para calmar a los columnistas de chismorreos, pero lo bastante seria como para justificar largas ausencias. Los escépticos podrían argumentar que no existe ninguna carta de gene que mencione explícitamente la depresión. Eso es cierto, pero en familias como la suya, el silencio a menudo hablaba más fuerte que las palabras. Los baúles de viaje de Adelaide Frick están llenos de folletos turísticos, cuidadosamente ordenados para esconder los recibos de la farmacia de clínicas especializadas. Los manuscritos anotados de Paul Mellon omiten meses enteros. Las lagunas mismas forman un contorno punteado de dolor y sufrimiento oculto. Los confidentes de Yancy dejaron pistas sutiles. Una nota de agradecimiento de 1935 del curador del arboreto, el Dr. Harold Kemper, elogia su valentía, frente a esa nube que a veces se posa sobre nosotros. Un telegrama del escultor Daniel Chester French, cuyo monumento a Lincoln ella admiraba profundamente, le dice: aguanta fuerte. La primavera está llegando. Y en una carta familiar, Joy Morton le escribe a una prima sobre el mal tiempo que está pasando nuestra querida niña y lo difícil que es manejar el barco sin asustar a los pasajeros. El poder económico de la familia facilitó cada obstáculo logístico. Cuando Gene necesitaba aislamiento, los abogados de Joy Morton organizaron ingresos anónimos bajo nombres de empresas pantalla para mantener la privacidad. Cuando el Chicago Tribune escuchó rumores sobre su hospitalización, el lobista de la familia en Washington organizó en exclusiva un reportaje sobre la financiación genética de rosas para las tumbas de los héroes de guerra, una distracción tan efectiva que el periódico terminó por cancelar por completo la historia del sanatorio. Con el tiempo, el esfuerzo por ocultar su enfermedad se volvió un trabajo a tiempo completo. El personal de casa fue entrenado para inventar planes de viaje falsos y las secretarias preparaban postales con matasellos extranjeros semanas antes de que fueran enviadas desde supuestos destinos lejanos. Pero el secreto tuvo su precio. Las oportunidades románticas de Jan se complicaron notablemente. Varios pretendientes, entre ellos un magnate naviero de Boston y un barón francés, cortaron el cortejo después de que Joy Morton los rechazara de manera sutil durante las ausencias de Jan. Los chismorreos de la alta sociedad decían que Gene era voluble o temperamental. Solo unos pocos, en su círculo de confianza, sabían que estaba siendo vigilada constantemente, sus movimientos y ánimos monitoreados. En una ala pintada de un tranquilo tono aguamarina, aprendía ejercicios de respiración indicados por una analista vienesa que citaba a Rilke y la advertía sobre casarse hasta que sus tormentas internas se calmaran. Gene obedeció, temiendo más el escándalo público que la soledad. A pesar de algunos esporádicos atisbos de romance, las fotos la muestran bailando con un joven John Fitzgerald Kennedy en una fiesta entre Harvard y Yale, pero nunca se casó. Profesionalmente, sin embargo, ella brilló con luz propia. Fue la mente maestra detrás de la exhibición de 1937 en el Arboreto sobre paisajismo resistente a la sequía, una iniciativa que sirvió como salvavidas para los migrantes del Dust Bowl que se reubicaban en el Medio Oeste. Consiguió fondos de la WPA, Works Progress Administration, para construir terrazas de piedra que aún sostienen el jardín de rosas en la actualidad. Apoyó activamente a las científicas, contratando a la botánica doctora Mabel Key para dirigir la investigación en patología vegetal, un movimiento polémico que molestó a algunos miembros de la Junta, quienes preferían a amateurs gentiles. Jan, sin inmutarse, señaló el aumento impresionante de visitantes y la primera inclusión del Arboretum en un índice de citas científicas. Los críticos, abrumados por la evidencia, se quedaron callados. Detrás de su fachada serena, Jan también estaba luchando contra el tiempo. Los libros de casos contemporáneos muestran que la terapia de sueño eléctrico, que en su momento se consideraba lo último en tratamientos, podía causar confusión mental. Jan temía perder la agudeza mental que la hacía indispensable para sus proyectos. En 1939, probó un tratamiento experimental de comas inducidos por insulina en una clínica aislada de Nueva Jersey. Pero después de solo 2 sesiones, insistió en detenerlo. Escribió en su diario:
despertar en una noche densa, prefiero estar triste que atontada. En cambio, ella prefirió nadar todos los días en el helado lago Michigan. Se inspiró en los reportajes periodísticos sobre Mercedes Gleice, la primera mujer británica en cruzar a nado el Canal de la Mancha, cuyos triunfos deportivos prometían salvación a través de la resistencia física. Por un tiempo, las endorfinas funcionaron. La gala anual de 1940 en el Arboreto, con temática de auroras boreales en junio, fue considerada el evento social más importante de la temporada. Jan se movía entre la gente con un vestido del color de las auroras, acompañando personalmente a un grupo de niños del barrio que nunca habían visto una peonía de cerca, compartiendo su pasión y su tiempo. La guerra lo cambió todo. Con hermanos y primos alistándose en el servicio militar, las fábricas se dedicaron a producir raciones enlatadas, y Jan se volcó en los huertos de guerra, convirtiendo los céspedes decorativos del arboreto en parcelas de verduras productivas. La carga extra de trabajo la llevó a otro colapso a finales de 1942. Aún así, la familia puso en marcha su maquinaria protectora. Su secretaria enviaba tarjetas de Navidad con la firma mecánica de Jan, mientras Joy afirmaba que su hija estaba recorriendo bases en el Pacífico para estudiar botánica tropical. En realidad, Gene estaba caminando por un pasillo sin ventanas en el norte del estado de Nueva York, participando en sesiones de grupo para veteranos de combate con fatiga de guerra. Los médicos de la época se dieron cuenta de que su depresión no era solo situacional, era una condición más profunda. Le sugirieron tomar litio en dosis bajas a largo plazo, una idea bastante radical para la época. Pero Joy Morton se negó rotundamente. Para ella, el litio sonaba demasiado parecido a loco, en las columnas sociales, un riesgo que no estaba dispuesta a correr. Jan cedió y aceptó en cambio el consejo de escribir todos los días en un cuaderno, dedicando un párrafo de agradecimiento por cada arquitecto y colaborador de su querido arboreto. El ejercicio produjo páginas llenas de homenajes sinceros y, de paso, una historia oral invaluable sobre la horticultura de principios del siglo XX, que los expertos todavía valoran hoy en día. Después del día VJ, victoria sobre Japón, Gene salió con un nuevo optimismo cultural, contemplando la posibilidad de publicar unas memorias que pensaba llamar tentativamente La vida secreta de los árboles y otras verdades. Sin embargo, sus consejeros temían que cualquier indicio de revelación personal pudiera ser problemático para la imagen de la familia. Los estadounidenses, decían, querían héroes, no debilidades humanas. Gene se refugió nuevamente en proyectos filantrópicos, humedales para controlar inundaciones, bibliotecas de semillas escolares, y dejó que el manuscrito se acumulara en el polvo, inmersa en la convicción de que su verdad personal debía permanecer oculta. Trágicamente, su salud nunca se estabilizó por completo. Un conjunto de cartas de 1951 describe una recaída tan grave que los médicos consideraron una estancia permanente en una institución. Ella se negó con firmeza. «Pueden cerrar la puerta», escribió en un raro borrador sin pulir a su madre, pero la hiedra siempre encuentra grietas en la piedra. Gene murió en silencio en 1953 de neumonía complicada por agotamiento, según el obituario suavizado que Joy publicó en los periódicos matutinos. No hubo ni una pista de enfermedad mental, ni mención de las 17 hospitalizaciones que marcaron su vida adulta. Los dolientes elogiaron su visión, su compostura inquebrantable y su carácter alegre, completamente ajenos al calvario interno que había soportado. Solo un círculo muy cercano de personas entendía el verdadero precio de esa alegría. En su testamento, Jan dejó un fondo modesto para el arboreto, destinado específicamente al cultivo de bosques de sombra, un lugar donde las almas cansadas pudieran encontrar un descanso fresco y reparador. Eso desconcertó a algunos ejecutivos. Para otros, fue un último y conmovedor guiño de una mujer que había pasado décadas buscando precisamente ese refugio para sí misma.